Ayuntamiento de Sevilla retira el cuadernillo de educación afectivo-sexual que Vox pidió que suprimiera de los colegios públicos de la ciudad, una decisión muy criticada por el PSOE y por Podemos, que critican al alcalde por ceder a las censuras impuestas por la extrema derecha en un contexto en el que, según uno de los últimos informes de The Save the Children, el 53,8% de los adolescentes accede por primera vez a la pornografía antes de los 13 años y casi un 9% antes de los 10. Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes para recordar la necesidad de hacer este tipo de donaciones. Atención al dato, con solo un donante se pueden salvar hasta 7 vidas. El modelo de donación de España, valorado a nivel mundial, se basa en 3 niveles de coordinación: nacional, autonómico y hospitalario. Yo tengo claro que donante de órganos, para el día que yo falte, lo voy a hacer. Los donaría antes si no tengo solución y después también. Yo la verdad es que lo veo un acto muy valiente y conozco gente que incluso en vida ha donado órganos como riñón o lo que sea a sus familiares, y claro, si me veo en una situación así, para lo menos sí me lo plantearía. En España somos uno de los países que más donantes tenemos, tanto de cadáver como de vivo, o sea que totalmente a favor y animar a la gente a hacerlo, claro que sí. La Guardia Civil investiga como accidental el atropello que tuvo lugar este domingo en el municipio sevillano del Palmar de Troya y en el que falleció una niña de tan solo 1 año de edad. El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la iglesia palmariana, una vez finalizada la procesión extraordinaria organizada por sus rectores. El presunto autor de los hechos ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Amrabat ya entrena con el Real Betis. El jugador ha sido liberado por la selección marroquí. No ha estado en el césped de la ciudad deportiva, pero se espera que mejore de sus molestias y esté el sábado frente al Villarreal. Por su parte, el Sevilla ha conseguido llegar a la cifra de 46.000 socios esta temporada. En lo deportivo, Almeida recupera Odiseas para preparar la cita del sábado. Muy buenas tardes. El tema del que más se habla hoy entre los grupos de la oposición del Ayuntamiento es la retirada, tras décadas de uso, del cuaderno escolar de educación afectivo-sexual en los colegios públicos de Sevilla. Los socialistas han sido los primeros en criticar esta decisión del Gobierno de Sanz, al que acusan de ceder ante las imposiciones de Vox. La concejala socialista Encarnación Aguilar ha advertido de que esto ocurre porque el Gobierno de José Luis Sanz tiene un acuerdo con la extrema derecha en el cual no se puede dar educación afectivo-sexual en los colegios. En ese sentido, Aguilar ha añadido que el Gobierno de Sanz opera al estilo de Ayuso, es decir, retrocediendo en vez de avanzando. Y en este caso, eso implica un grave perjuicio a los niños, precisamente en un momento en el que la Fiscalía de Menores alerta sobre el aumento de las agresiones sexuales entre menores que aprenden sobre sexualidad a través de la pornografía y las redes sociales. También la líder de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha denunciado esta mañana la retirada de los cuadernillos de educación afectivo-sexual de los colegios públicos de la ciudad, afirmando que es una rendición, ha dicho, de José Luis Sanz a la ultraderecha de Vox. La concejala ha acusado al alcalde de asumir sin disimulo las políticas de la extrema derecha, poniendo la gestión municipal al servicio de la censura y del miedo y desprotegiendo a los jóvenes de los centros escolares de la capital. Hornillo ha recordado además que, según el informe de 2023 de Save the Children, el 53,8% de los adolescentes accede por primera vez a la pornografía antes de los 13 años y casi un 9% antes de los 9. Estas han sido sus palabras. Afectando a unas edades donde precisamente los pediatras recomiendan que se refuerce la educación sexual. Y es que los datos son tremendamente preocupantes. Casi el 54% de los niños y las niñas acceden a contenidos pornográficos antes de los 13 años. Y cuando inician sus primeras relaciones sexuales lo hacen con la pornografía como referencia, donde se viven situaciones violentas, donde siempre hay una parte que no disfruta y donde sistemáticamente se somete a las mujeres. Por eso nos parece tremendamente peligroso y irresponsable esta decisión del PP de Sevilla.
Por el contrario, desde Vox celebran la decisión de Sanz de la retirada del cuadernillo de educación afectivo-sexual de los colegios públicos de la ciudad debido a su mirada ideológica para niños tan pequeños. Una decisión que apoyan dicen, es un clamor de muchísimos padres. Que la educación sexual, más allá del mero estudio de la biología, cuando toque, debe hacerse en casa. Deben ser los padres. Los padres somos los responsables de todas estas cuestiones, y más con niños de 3, 4 o 5 años. Y esta no es solo una postura de Vox. Esta postura es un clamor de muchos padres que no quieren que a sus hijos se les imponga una ideología desde el colegio. Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes para recordar la necesidad de hacer este tipo de donaciones y ofrecer una segunda oportunidad a quienes esperan un trasplante. En España somos uno de los países que más donantes tenemos, tanto de cadáver como de vivo, o sea que totalmente a favor y animar a la gente a hacerlo, claro que sí. Con un solo donante pueden salvarse hasta 7 vidas y nuestro país es todo un ejemplo mundial en donación y trasplante gracias a nuestro modelo que ha sido incluso recomendado por la Organización Mundial de la Salud y se basa en 3 niveles de coordinación: nacional, autonómico y hospitalario, abarcando así una dinámica de donaciones cada día más elevada. Hay 2 tipos de donaciones, las que puedes hacer en vida y las que haces tras haber fallecido. Pero, ¿qué piensan los sevillanos sobre este tipo de donaciones y por qué modalidad se decantan? Lo deberíamos hacer todo el mundo. Yo soy donante de sangre y yo tengo claro que donante de órganos para el día que yo falte lo voy a hacer. Hombre, en vida depende. Depende un poco también de mí, del momento, no me importaría. Y también depende de la situación, pero creo que más en muerte. Yo la verdad es que lo veo un acto muy valiente y conozco gente que incluso en vida ha donado órganos como riñón o lo que sea a sus familiares, y claro, si me veo en una situación así, para lo mejor sí me lo plantearía, pero en principio una vez a lo mejor ya que haya fallecido lo que sea, sí. Yo creo que da igual, ¿no? Es decir, si tú quieres donarlo en vivo, pues lo donas, y si no, pues deja en el testamento que lo done. Y sí, los donaría. Antes si no tengo solución y después también. Sí, estoy a favor completamente. Hay quienes se animan a colaborar en esta causa tan importante y necesaria y quienes no están de acuerdo. Sin embargo, todo aquel y toda aquella que se anime en algún momento de su vida debe saber qué requisitos necesita para ser donante. Entre ellos encontramos tener plena capacidad y facultades mentales, ser mayor de edad, gozar de un estado de salud adecuado, otorgar su consentimiento de forma expresa y libre, ser informado previamente de los riesgos y no padecer deficiencias psíquicas, enfermedad mental o cualquier otra condición por la que no pueda dar su consentimiento. Así que ya saben, si cumplen con estos requisitos y finalmente se animan a donar, en vida o tras ella, no lo duden, porque toda ayuda es poca. En el ámbito provincial, el Gobierno de España ha aprobado una ayuda de 250.000 euros para la reparación de infraestructuras municipales dañadas por la Dana en Sevilla, una inyección económica que permitirá a las entidades locales afrontar con mayor agilidad las obras de reparación y restitución de infraestructuras básicas. El Gobierno subvencionará exactamente 260.662 euros a la Diputación de Sevilla para financiar las obras. A nivel andaluz, estas ayudas alcanzan un total de 14.624.650 euros y se articulan a través de las 8 diputaciones provinciales. Las subvenciones tienen como objetivo financiar en un 50% proyectos directamente relacionados con los daños de la Dana, que dejó numerosas incidencias y muertes en la península y en las Islas Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del año 2024. Seguimos hablando de la institución provincial y de nuestras infraestructuras, porque esta mañana la Diputación ha presentado su programación inversora trienal 2025-2027, un plan que contempla la mejora integral de la red viaria provincial con una inversión de 40 millones de euros, con 72 obras ya programadas y en marcha, y que tendrá un impacto directo sobre más de 200 kilómetros de las carreteras que son competencia de la entidad supramunicipal. 40 millones que se traducirán en seguridad, competitividad y en calidad de vida para toda la provincia.
Esta mañana se ha presentado en el Espacio Turina la 14ª edición de conciertos de la Orquesta Barraca de Sevilla, que bajo el lema Música y Poder propone un viaje musical por las grandes cortes europeas. Serán 9 los conciertos, 3 de ellos extraordinarios, los que protagonicen esta edición del festival, que se celebrará en el Espacio Turina y contará como principal novedad con la violinista y directora Martina Pastuska como artista residente, e incluirá programas dedicados a compositores como Bach, Haydn o Mozart. Orquesta consolidadísima no solo a nivel de Sevilla, sino a nivel nacional, incluso europea, y una temporada que nos invita a movernos por esas grandes cortes europeas. Se van a hacer 9 conciertos, 3 de ellos serán extraordinarios aquí en el Espacio Turina. Aporta a la cultura de esta ciudad pues lo que tiene que aportar, esa maravillosa imagen y que lleve a la ciudad de Sevilla por bandera. Saltar a esa gran figura internacional, ¿no?, a Martina Pastuska, que tendrá la oportunidad de estar aquí con nosotros este año. Un programa variado con grandes solistas que ofrecerá distintas miradas de la música y el poder, donde se quiere dar una visión desde distintos ángulos de la relación de ambos elementos a lo largo de un recorrido musical e histórico. Un programa muy variado, con grandes solistas, con grandes directores y con distintas miradas en torno a la idea de música y poder. O sea, el arte ha estado siempre muy relacionado con el poder. Tenemos desde música religiosa, música que fue favorita en determinadas cortes, música en la corte de Madrid. Hacemos un recorrido subrayando esa idea de cómo la música ha estado relacionada con las cortes creadoras de cultura de alguna manera, ¿no? Desde música religiosa hasta el poder del emperador Augusto podrá disfrutarse en esta edición, que será el último para Ventura Rico como coordinador de esta Orquesta Barroca de Sevilla, que cuenta con iniciativas tan interesantes como la Joven Orquesta Barroca de Sevilla y el nuevo proyecto de recuperación patrimonial Blasco de Nebra. Seguimos hablando de música, pero nos vamos a la de la Real Orquesta Sinfónica. Los días 16 y 17 la Rosa estrenará su segundo concierto de abono, Sinfonía Eslava, que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza. Bajo ese título, Sinfonía Eslava, el programa traza un recorrido por el espíritu musical de España central y del este, donde confluyen el lirismo checo y la intensidad romántica rusa. Las 3 obras que conforman el repertorio están concebidas desde un mismo impulso, como es explorar el límite del humano. Recuerden, el jueves 16 y viernes 17 de octubre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza. Y atención, porque ya conocemos qué artista inaugurará la próxima edición de Icónica Fest. Aitana será la primera en subirse al escenario de la Plaza de España y lo hará el próximo 5 de junio en el marco de su nueva gira internacional Cuarto Azul World Tour. Aitana se ha consolidado este 2025 como la artista pop de habla hispana de referencia, con 3 estadios sold out, con más de 160.000 espectadores, además de con un documental en la plataforma Netflix, donde la barcelonesa nos acerca a su lado más íntimo. Aitana llegará a Sevilla con su último trabajo, Cuarto Azul, antes de girar por todo el mundo. Ya en el año 2024 también inició el Festival de la Plaza de España. La Guardia Civil investiga como accidental el atropello que tuvo lugar este domingo en el municipio del Palmar de Troya y en el que falleció una niña de 1 año de edad. El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la iglesia palmariana, una vez finalizada la procesión extraordinaria organizada por sus rectores en torno a las 11:30 del pasado domingo. Al lugar de los hechos se movilizaron efectivos de tráfico y de la patrulla territorial junto a una ambulancia del 061, aunque los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña. El presunto autor de los hechos ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y está siendo investigado tras ser considerado el suceso como accidental. El barrio de las 3.000 viviendas vuelve a ser noticia hoy porque la Policía Nacional ha desarticulado un club donde los clientes compraban y consumían drogas. El inmueble contaba con varias habitaciones que funcionaban como fumadero, en las que incluso había
máquinas tragaperras ilegales. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas y con ellas desarticulado un punto de venta muy activo en esa barriada sevillana, un lugar donde además de consumir dosis se divertían jugando a las tragaperras que carecía de licencia. Los agentes han logrado incautar diversas cantidades de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína y hachís, así como 3.000 euros en efectivo. La Policía Nacional ha detenido en la capital hispalense a un varón acusado de un robo con fuerza en el interior de un turismo y un robo con violencia en un establecimiento comercial. Primeramente, el detenido forzó la puerta de un vehículo que estaba aparcado en la calle, accedió al interior y sustrajo diversos objetos. Posteriormente, accedió a un establecimiento abierto al público y tras distraer al trabajador, se colocó una máscara que llevaba y mostró un machete de grandes dimensiones con el que intimidó al empleado para apoderarse de diferentes productos. Gracias a la rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional, el varón fue detenido y puesto a disposición judicial pocas horas después. La primera plantilla del Real Betis ha continuado este martes por la mañana la preparación del duelo con el que volverá a la competición tras la pausa de octubre por los compromisos de las selecciones nacionales. El sábado en la Cerámica frente al Villarreal, un partido en el que se medirán el tercero y el cuarto de la clasificación de la Liga, a los que solo separa un punto. La principal noticia de la jornada es que Sofian Amrabat ha sido liberado por Marruecos y ya se encuentra en Sevilla. El internacional marroquí ha estado en la mañana de este martes en la ciudad deportiva Luis del Sol y se ha ejercitado en el gimnasio, todavía al margen del resto de sus compañeros. Se espera que la evolución sea positiva en los próximos días y pueda estar listo para viajar con el equipo a Castellón. En el entrenamiento de este martes también han estado ya a disposición de Manuel Pellegrini tanto Junior Firpo como Pablo García. Ambos futbolistas han finalizado sus periplos con la República Dominicana y con la selección española sub-20 en el Mundial de la categoría respectivamente y han participado con normalidad en la sesión. Más asuntos verdiblancos. Valentín Gómez empezó la temporada de una forma titubeante, incluso haciendo mejores partidos en posiciones que no era la suya cuando jugaba de central. Ahora le ha cambiado el panorama, el argentino se muestra más seguro en el eje de la zaga y es que el defensa se ha convertido en una de las sensaciones del Real Betis en este inicio de curso. El argentino, en una entrevista con los compañeros del Desmarque, valora las opciones de ir con su selección, cuenta toda la verdad sobre la rumorología en torno a su rodilla y aquel traspaso frustrado por el Manchester City y también reconoce que tenía una oferta avanzada por otro club, un central de 22 años que tiene un futuro prometedor por delante. Yo nunca tuve problemas con la rodilla, es decir, nunca me perdí algún partido por ese tema, entonces sinceramente no sé qué trasfondo hubo en esa operación que no salió. Yo jugué casi 4 años en Vélez, jugué muchos partidos, la verdad, y creo que ya estaba listo para dar un salto. No había mucho que pensar porque es un club que juega 3 competiciones, que siempre está peleando por cosas importantes y sin duda eso es un poco lo que a uno le atrae, ¿no? Pelear por cosas grandes. El Sevilla celebra este martes que el club ha alcanzado los 56.000 socios, cifra histórica para la entidad que acumula 38.698 abonados con asientos, máximo que permite el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y más de 17.000 socios de otras modalidades. La entidad recuerda que ya el pasado curso, uno de los más difíciles de toda la historia reciente, alcanzó el récord con 55.000 socios y que ahora ya ha sobrepasado esa cifra con la posibilidad de que se siga ampliando conforme vaya avanzando la temporada. El club establece 2 tipos de carnés de socios para sus aficionados, el de socio rojo y el de socio blanco, que si bien no otorga derecho a tener asiento en el estadio, sí que conceden otras ventajas. El Sevilla presentó el anteproyecto del nuevo Ramón Sánchez Pizjuán, que se espera que tenga una capacidad para alrededor de 55.000 espectadores, dando así cabida a más aficionados sevillistas que no pueden optar a ocupar un asiento en las gradas del Coliseo Nervionense.
En lo deportivo, tras comenzar el lunes la semana de entrenamiento, los jugadores del Sevilla volvieron a ejercitarse este martes en la Ciudad Deportiva para preparar el duelo del próximo sábado ante el Mallorca en el Ramón Sánchez Pizjuán. Matías Almeida va recuperando a los jugadores internacionales y este martes ya pudo contar con Odiseas. El guardameta formó parte de la concentración de Grecia y disputó uno de los 2 encuentros programados durante el parón. Ahora ya se encuentra a las órdenes de Almeida. Nianzú y Alfón González siguen trabajando al margen del grupo, apurando sus recuperaciones. Por su parte, Joan Jordán y Adna Yaduzaj formaron parte este martes del trabajo dirigido por el entrenador argentino. Gran victoria luchada del Fundación Cajasol Andalucía frente al Emalsa Gran Canaria en el primer partido de la Liga Iberdrola. Las nazarenas vencieron por 3-2 al equipo insular con una afición que llevó en volandas al equipo en todo momento. La gran actuación de todo el equipo dejó los 2 primeros puntos en Dos Hermanas ante un rival muy complicado. Máxima igualdad desde el inicio entre los 2 grandes conjuntos que lucharon de poder a poder en el primer parcial. A pesar de la pequeña diferencia de inicio de set para las de Ricardo Torronteras, pronto se igualó de nuevo el parcial. 2 puntos, Leticia y Kennedy dieron inicio al desempate. Maguilaura Frías lideró al equipo y tiró de las suyas en un partido en que ninguno de los 2 equipos se podía equivocar. Finalmente, la afición fue un factor determinante y llevó en volandas al plantel hasta el 15-11, dejando los 2 primeros puntos en casa para el Fundación Cajasol Andalucía. El equipo viajará el próximo sábado a Menorca para enfrentarse al Abarcas a las 7 de la tarde. Bueno, victoria 3-2, un partido muy ajustado, ya lo sabíamos, contra un gran equipo con un gran presupuesto. Quizás todavía no estamos muy estables en determinadas fases del juego, en determinados aspectos que tenemos que seguir mejorando, como todos los equipos en esta primera jornada, es normal. La verdad es que hemos jugado un tiebreak que si nuestra gente no lo hubiésemos ganado, animaros a que aquí seguimos, que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir dando esta guerra esta temporada y nos vemos en el próximo partido. Y en cuanto al tiempo para el día de mañana miércoles, cielos poco nubosos con temperaturas estables, sin apenas cambios y máximas en ligero descenso, por lo que se mantiene un tiempo agradable en la provincia de Sevilla. Y en pleno Ecuador de la semana continuamos con temperaturas bastante parecidas a la de estos días anteriores, que además se mantendrán similares durante el resto de la semana. En cuanto a las máximas, temperaturas en ligero descenso, con 32 grados en Écija y Sevilla capital, 31 en Lebrija y Morón de la Frontera, 27 en Constantina y 28 en el Castillo de las Guardas. En cuanto a las mínimas, 14 grados, la temperatura más baja la tendremos en Constantina y el Castillo de las Guardas, 15 en Écija y Morón y 16 en Lebrija y la capital. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y vientos flojos variables. Y nosotros nos marchamos con el tráiler de la obra de teatro Closer de Patrick Marber, una obra que podremos ver el próximo viernes 18 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de la Cartuja en su estreno en Sevilla, una experiencia inmersiva única que nos lleva a la reflexión íntima sobre el amor y el deseo en la era digital y que protagonizan Eva Pedraza, quien nos ha acompañado esta misma tarde en el plató de Sevilla TV, Miguel de Miguel, Lola Jiménez y Rafa Puerto en este original adaptación de Vicente Carlos Luque. Con el tráiler les dejamos. Gracias por acompañarnos un día más. Mañana les volvemos a esperar aquí a partir de las 8:30 de la tarde. Pasen muy buena noche. La verdad. Somos una sociedad condenada al infierno. Me pareció real en el sexo, en el amor.